Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bárbara, buen día. Bueno, van a empezar hoy con el profe José Luis, que va a dar el práctico que quedó pendiente de la clase anterior. Yo me Bueno, muteo. perfecto, perfecto. Bueno, entonces, buen día para todos. La clase anterior desarrollaron la unidad 11, ¿verdad? Solamente la primera Es parte. Hasta entes. solamente la primera parte. Entonces, acá tenemos Solamente. en el programita, fíjense, voy a compartir pantalla entonces. Compartir, compartir pantalla. ¿Estoy compartiendo pantalla? ¿Pueden ver ustedes? Sí, profe. Bueno, Yo creo que sí veo una pantallita negra arriba, no sé voy si a esa. reducirla, a ver. Ahí estamos bien. ¿Se ve completo? Van De diciendo, entonces voy 10, corrigiendo, porque de si no 10, empiezo a hablar y de después me 10, doy de cuenta 10. que estamos Ya mal. Bueno, está. entonces, fíjense el programa, cómo está. Estamos en la unidad número 11 como para ubicarnos y avanzar con el práctico. Principio jurídico de la organización, administrativa, jerarquía, concepto, competencia, clases, transferencias. Punto número 2 noción de centralización, desconcentración, descentralización, las ventajas y las desventajas. Eso vamos a desarrollar hoy en el trabajo práctico que tenemos, que es el 11A. El 11A. ¿Están viendo el trabajo práctico 11A? Yo lo comparto, pero ustedes también deben tener el PDF con el trabajo para poder manipularlos ustedes de mejor manera. Bueno, hoy nos vamos a abocar entonces a esto que fuimos desarrollando o que desarrollaron la clase anterior con la profesora respecto a la organización administrativa. Ustedes recordarán ya algunos esquemas u organigramas que habrán visto de las organizaciones administrativas, por ejemplo, bueno, trayendo como referencia el orden de apelación de las normas jurídicas. ¿Se acuerdan esa pirámide que habíamos nosotros confeccionado, donde colocábamos en la parte superior a la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos? Después, cuando hablamos del Poder Judicial, también que hablamos de una Corte Suprema de Justicia, de tribunales inferiores, donde ubicamos las cámaras del Poder Judicial y los juzgados inferiores, esas pirámides, esas estructuras propias que son organigramas, en definitiva, que tenemos de la organización administrativa, no solamente en el Poder Ejecutivo, sino también tenemos en el Poder Judicial y de una manera especial también en el Poder Legislativo. Y siempre en la parte administrativa hay una centralización o hay una concentración del poder. Fíjense en el Poder Ejecutivo también, que es unipersonal. Está el presidente, tenemos ministros, tenemos secretarios, subsecretarios. Esas son formas de la organización administrativa y de cómo se va desconcentrando el poder y ejerciendo el poder de distintas maneras en distintas organizaciones, para hacer más efectivo el cumplimiento de sus finalidades. Bueno, entonces acá en este trabajo número 11A, cualquier cosa me van diciendo porque yo estoy compartiendo pantalla, no puedo leer mucho los mensajes y demás, así que me van advirtiendo eh, a viva voz inclusive alguna sugerencia o alguna corrección que quieran plantearme. Bueno, entonces tenemos en el trabajo 11A como título la organización administrativa y aquí tenemos un organigrama básico, general, pero que nos va a poder manipular un poquitito y recuperar, rememorar aquello teórico que fue desarrollado en la clase anterior y para poder comprender y responder en esta oportunidad. Y esto en definitiva es lo que siempre pretende los trabajos prácticos, que ustedes puedan recuperar la parte de teoría en una situación que se les plantea, una situación real o una situación imaginaria. Bueno, insisto, acá tenemos entonces un pequeño organigrama donde tenemos en la parte superior un directorio, y a partir de allí hay una línea descendente a un segundo grado, que hay un administrador general que es una subsecretaría, tiene rango de subsecretaría. Y allí se vuelve a desconcentrar el poder porque salen dos líneas
descendentes también, en un grado siguiente, una secretaría técnica y una secretaría administrativa que tienen el rango también dentro del organigrama en un nivel de dirección general. De dirección general. Para que vayan leyendo entonces el organigrama. Por debajo de esas direcciones generales, tanto la técnica como la administrativa, surgen varias direcciones, 1, 2, 3, 4, 5 direcciones, 6, 7 direcciones, ¿eh? Que van a depender entonces de la Secretaría Técnica por un lado y la Secretaría Administrativa por el otro. Y en el medio, ustedes estarán viendo un sistema hídricos. Sistema hídrico que es una dirección también. Tenemos dos direcciones generales y tenemos un sistema, una dirección que se llama sistemas hídricos que dependerá entonces directamente del administrador general, que es un rango de secretaría. ¿Están cansando esto con permitir el acceso? Me voy a ocupar del trabajo práctico y... Lo hacemos nosotros, José. Bueno, perfecto, sí, porque me está llevando tiempo y me está molestando. Bueno, entonces, ese es el organigrama con el que vamos a trabajar y vamos a tratar de responder las consignas o las preguntas que se nos plantean en el cuestionario práctico. Entonces, a partir de la imagen arriba consignada, pueden observar un organigrama de una institución estatal. Que nos ubica entonces qué tipo de organigrama es. Esta estructura gubernamental, juntamente con las funciones y o acciones de cada uno de los cargos, fue aprobada por decreto. Corresponde a un ente autárquico creado por una ley. Entonces, acá nos aporta mayor información como para poder ubicar entonces la forma de creación y funcionamiento, que nos dice que es un ente autárquico. Vamos entonces a todas las características que tienen los entes autárquicos y que está creado no por decreto, sino que está creado por ley. Pero sin embargo, las funciones y las acciones sí fueron aprobadas por un decreto. Es como un decreto que va a establecer el manual de misiones y funciones del ente autárquico. En atención a ello deberán analizar, siendo este un ente autárquico, ¿considera que fue correctamente creado? Yo le voy a leer todas las preguntas y después vamos a centrarnos en cada una de ellas para tratar de ensayar distintas respuestas y dar fundamentos. Bueno, entonces la primera es, siendo este un ente autárquico, ¿considera que fue correctamente creado? Dos, ¿a los entes autárquicos se le asigna un presupuesto? Tres, ¿los entes autárquicos pertenecen a la administración central o descentralizada? Cuatro, ¿están sometidos a control administrativo? En su caso, ¿sobre qué aspectos recae el mismo? 5. De presentar un reclamo ante un ente autárquico, ¿me debo dirigir al gobernador de la provincia o ante el superior jerárquico del ente para impugnar un acto determinado? 6. ¿Quién sería en esta estructura el superior jerárquico? ¿Puede un órgano, la 7, puede un órgano descentralizado ser a su vez en su organización desconcentrado o concentrado? Fíjense las preguntas que en definitiva sí o sí hay que tener presente la parte teórica para poder responder. Los órganos básicamente son el centro de imputación de competencia que está integrado por personas físicas, concepto jurídico complejo. El principio de jerarquía establece el modo de relacionarse entre sí. ¿Cómo lo hace en el supuesto de esta organización que usamos como ejemplo? Bueno, estas son las preguntas que tenemos que empezar a desarrollar en relación al organigrama que habíamos propuesto para ejemplificar. Entonces, habíamos dicho de que era un ente autárquico creado por ley y cuyas acciones y funciones estaban señaladas o aprobadas por un decreto. Ente autárquico. ¿Considera entonces que fue correctamente creado este ente autárquico? Fue creado por ley. ¿Ustedes qué opinan? Sí, porque puede ser creado por el Poder Ejecutivo o el Legislativo. Bien. Sí, En profe. este caso fue creado por ley. La pregunta número 2. ¿A los entes autárquicos se les asigna un presupuesto? Sí, Sí, ¿Se les asigna un presupuesto?
¿Tienen presupuesto propio? Sí, 3. ¿Los entes autárquicos pertenecen a la administración central o descentralizada? Descentralizada. descentralizado. Centralizada. Descentralizada. ¿Por qué? Porque tienen personalidad jurídica. ¿Y qué Propia, más? distinta a la del Poder Ejecutivo. Propia, distinta a la del Poder Ejecutivo. Bueno, vamos Publicar sus a propias profundizar normas. eso, pero bueno, las respuestas están Profe, bien. o Sí, sea, yo le digo que es descentralizada por eso, porque para ser descentralizada tiene que cumplir tres características para las principales: autónoma, autárquica y personalidad jurídica propia, por eso. bueno. Profe, ¿me 4. puedes ¿Están repetir qué sometidos? Hola. era cuando Sí. un ente era autárquico? Sí. ¿Cuándo era ¿Sabes que no autárquico? vieron esto ellos todavía? Ahora, ¿No vieron la parte de No, todavía teoría? no. no llegamos, porque la No, clase tienen otro. anterior, para evitar un tema de que sea un desastre con los exámenes, y no eso solamente, lo que yo quería es que los chicos puedan realmente entender qué pasó con los exámenes, porque fueron muy malos los resultados. Con Hortensia y Mariano leímos todo el tema A, todo el tema B, teoría y práctica, y resolvimos en clase los exámenes. Y nos llevó muchísimo tiempo. Entonces, llegamos solamente al principio de competencia y de jerarquía, y yo expliqué descentralización y expliqué desconcentración, pero no expliqué la parte esta. No sé si querés que lo haga y después hacen el práctico. No. Hacemos el práctico, ensayamos algunas respuestas y después la profundizamos en la teoría. O sea, nos corregimos otra vez porque vuelvo a la teoría. Sí, sí. Nos corregimos cualquier error que tengamos y profundizamos. Bueno, lo que sí sería Pero ahora vuelvo a la interesante teoría. más es que básicamente le sepan un concepto de autárquico, porque no te van a poder contestar directamente, Perfecto. porque no vieron el concepto de ente autárquico. Lo vieron como ente Bueno. descentralizado. Yo les dije, Bueno. dentro de los entes descentralizados van a encontrar entes autárquicos, autónomos y no autárquicos, pero Bueno, perfecto. Bueno, ensayamos igual con lo que podemos o lo que ustedes ya habrán leído un poquitito. Ensayamos la respuesta y después vamos a corregirnos o a autoevaluarnos en la parte teórica. ¿Están sometidos a control administrativo? En su caso, ¿sobre qué aspecto recae ese control? ¿Quién puede ir respondiendo? No, ¿O se profe, anima a responder? no están sometidos a un control administrativo porque la relación es Algo así había explicado la profesora, porque el control administrativo solo está cuando es en el mismo cuerpo. Cuando es con descentralización no es un control administrativo porque tiene personalidad jurídica propia. Creo que era así. ¿Quién más O- quiere opinar al respecto? pero sé que no hay control administrativo. ¿Quién más tiene otra opinión? Profe, el control estatal no es lo mismo que el control administrativo por las dudas, porque se somete a un control estatal y tiene dos tipos, el de presupuesto y de inversión. Pero eso tenía la duda si el estatal era lo mismo que el administrativo. Sí, hay distintos, o en este caso, como es un ente autárquico, hay otra forma de control, pero siempre hay control. Y ya vamos a aclarar en qué aspecto recae el control. Por eso pregunta, en su caso, sobre qué aspectos recae el mismo, porque no es el control interno como cualquier otro órgano, porque es un ente autárquico. Pero vamos a ver cómo interviene el Estado en cuanto a su responsabilidad, porque hay una responsabilidad por parte del Estado, y entonces qué control le cabe a un ente autárquico. Pero bueno, quiero dejar planteadas las respuestas y después vamos a ir purgando con la parte teórica. De Profe, presentar un reclamo ante un ente autárquico, ¿me debo dirigir al gobernador de la provincia o al ente superior jerárquico del ente para impugnar un acto determinado? Al superior jerárquico, porque tiene personalidad jurídica propia. En este caso, si voy al organigrama, ¿cuál sería? ¿El directorio? El directorio. Bien. Profe, Sí, el órgano superior del ente autárquico, el mayor. Sí, en el cuestionario decía esa pregunta, y yo puse directorio y me dio como mal. ¿Por qué? no sé. Yo escribí directorio y me tomó Es- como error.
Debe presentar un Juanpi, reclamo. ¿cuál, En esta Juanpa? pregunta, Decímela ¿La de vuelta. 5? Profe, en esta pregunta que dice también es. presentar un Yo reclamo, también. De a uno. De presentar un reclamo ante un ente autárquico me debo dirigir al gobernador de la provincia. no, perdón, es una que decía, tiene al superior jerárquico del ente, preguntaba. A 6. ¿Quién sería en esta estructura el superior jerárquico? Pieza. Es el directorio, pero quedó como error. ¿Qué opciones te daban? No, yo tenía que escribir la respuesta, no daba opciones. Ah, por ahí escribiste con mayúscula o con minúscula. No Pero importa, te ahora hace vamos a aclararlo. Disculpe, profe. Vamos a aclarar cuando es un recurso que lo va a resolver propiamente el ente autárquico y, por ejemplo, en la ley nacional que establece el recurso de alzada. Ahora lo vamos a aclarar. Porque tiene esa particularidad que está relacionado también con las formas de control. Bueno, el 6, entonces, ¿quién sería la estructura? En esta estructura del superior jerárquico dijimos que está el directorio como, como el superior o el órgano más importante del ente autárquico que estamos analizando. ¿Puede un órgano descentralizado ser a su vez en su organización desconcentrado o concentrado? Sí. Sí, Así que, sí puede. Sí puede ser desconcentrado. bien. ¿Y este organigrama es concentrado o desconcentrado? ¿O dónde estaría la desconcentración? ¿Dónde puede evidenciarse una desconcentración de las competencias, en definitiva? La administración ¿Dónde hay general una dentro de desconcentración? esta ley dividida en las competencias por secretaría. Allí es donde se va a empezar a desconcentrar Secretaría Sí, Administrativa y Secretaría Técnica. Ujú, sí, ahí empieza toda la claro, desconcentración, división de bien, tareas. bien. Y si sería entonces centralizado, estarían todas las líneas que van, líneas descendientes, estarían entonces concentradas directamente al director general, ¿verdad? Director general. Bueno. 8. Los órganos básicamente son el centro de imputación de competencia que está integrado por personas físicas. El principio de jerarquía establece el modo de relacionarse entre sí. ¿Cómo lo hacen en el supuesto de esta organización que usamos como ejemplo? Línea jerárquica. Ese por línea Líneas, vertical puede ser o algo de primer grado, segundo grado. bueno, Jerarquía nomás. líneas y después hay grados, ¿verdad? Hay grados. Por eso tenemos el director general, después tenemos directores, no, primero tenemos un directorio, después tenemos secretarías, direcciones generales y direcciones. ¿Sí? O sea, hay líneas verticales, en este caso son descendientes, desde el directorio hacia abajo, lógicamente, en grados. Por eso están pintados de distintos colores. Acá están distintos colores para que establezcan grados o escalones, digamos, de esta organización administrativa. Y al mismo tiempo también tenemos líneas horizontales. ¿eh? Líneas horizontales. Por ejemplo, fíjense que tenemos Secretaría Técnica y Secretaría Administrativa, que son ambas direcciones generales. Y estas direcciones generales están en el mismo grado. Están en el mismo grado una con respecto a la otra. Sin embargo, del administrador general sale otra tercera línea descendiente, o descendente, donde encontramos una dirección que es sistemas hídricos. Está por debajo de la dirección general, pero sin embargo no depende de la dirección general. No depende de la dirección general, porque va a depender de quién directamente. Del administrador general. El administrador general. Entonces, estos van a funcionar de manera propia. El sistema hídrico va a tener una dependencia y una responsabilidad directa con el administrador general. Sin embargo, está ubicado en un grado muy inferior, porque en un grado de directorio, mientras que la Secretaría Administrativa y Secretaría Técnica son direcciones generales. Y podríamos agregarle acá un órgano de consulta, por ejemplo, podríamos sacar una línea acá, una línea por acá,
y colocaríamos, por ejemplo, asesor jurídico, asesor legal o asesor contable, directamente al administrador general. Y así podríamos hacer más compleja las distintas ramas o desconcentraciones del poder o de las competencias en un organigrama. Bueno, este es un organigrama básico para que ustedes puedan ensayar un poquitito y aplicar las competencias, lo que es centralización, desconcentración, y puedan identificar las características de un ente autárquico. Entonces, esta es la unidad que ustedes fueron viendo en la clase anterior, que desarrollaron un poco, cuando ustedes ya vieron lo que era el concepto de jerarquía. Yo voy pasando un poquito rápido porque creo que esto ya lo vieron. Las líneas de jerarquía, que es lo que estuvimos recién desarrollando en la parte práctica. Primer grado, segundo grado, tercer grado. Esto lo vieron, líneas verticales y horizontales. Y acá tenemos entonces algunos principios que derivan de la relación jerárquica. Profe, Dirigir, vigilar, sí, escucho. ¿cuál sería la respuesta del punto 4? Ese no me quedó muy claro del Bueno, trabajo ahora práctico. vamos a purgar cada una de las respuestas. Estoy ahora en la parte teórica. Vigilar, abocarse, delegar, resolver, designar y controlar también, porque hay órganos de control y hay órganos de... Bueno, acá en el segundo cuadro está vigilar y controlar la actividad de los órganos inferiores a través de diversos actos. Acá tenemos entonces la competencia que se le asignan y él, como hay líneas verticales, básicamente las más destacables dentro de los organigramas. El que está por debajo, entonces, ¿qué competencia va a tener en relación al que está por encima? Porque si se le asigna competencia al inferior, pero sabemos que el superior es el que tiene que controlar y que se puede abocar a las competencias y también tiene responsabilidades respecto al inferior, ¿cuáles son los límites en cuanto al deber de obediencia? Y es muy importante porque pueden, lógicamente, derivar de estos entonces las responsabilidades que, como ustedes ya vieron, y después vamos a volver a desarrollar, las responsabilidades administrativas que le pueden caber, las responsabilidades políticas, las responsabilidades civiles, y las responsabilidades judiciales por los actos que realizan los distintos órganos y en los órganos los funcionarios que van a ejercer esa competencia. Bueno, seguimos. Esta es la parte teórica, así que ya vamos a, bueno, competencia, jerarquía, después vemos la competencia que se le va asignando a cada una de las jerarquías y los grados y los órganos. Dijimos que la competencia, ustedes ya habrán visto que la competencia es objetiva, que es obligatoria, que es improrrogable e irrenunciable. Entonces, esto es importante, lo improrrogable y lo obligatorio es muy importante, lo destaco, ¿por qué? Porque el órgano, por ejemplo, la dirección general, la subsecretaría o la secretaría, tienen que ejercer obligatoriamente la competencia que le está asignada por ley, en este caso también por decreto, por el manual de visiones y funciones. No pueden no ejercer en algunos casos y dejar que otro ejerza la competencia o que nadie ejerza la competencia porque está asignada por ley. Hay casos que es la sustitución y, por ejemplo, la subrogación, que son los casos que sí, que no va a ejercer competencia, que ya lo vamos a ver con posterioridad, pero son las excepciones. La regla es que debe ejercer la competencia. Y las competencias se asignan por ración de materia. Por eso ustedes habrán visto una parte técnica, una parte administrativa en el organigrama que fuimos analizando. Entonces, tienen competencia por materia, en este caso, las direcciones generales que vimos cuando se desconcentraban. Por razón de grado, ya vimos entonces que teníamos un directorio, teníamos una secretaría, teníamos direcciones generales, direcciones. Fíjense los grados que van estableciendo por razón de lugar o territorio. En el organigrama no vimos por razón de territorio, pero podía ser, por ejemplo, para la parte metropolitana, para la parte de zonas interiores, para la parte capital. Podíamos también hacer subdivisiones en el organigrama que utilizamos como ejemplo. Profe, Y razón del tiempo también. Sí, ese que dice en razón del lugar o del territorio puede ser como cuando hablan de Buenos Aires, vio que está Gran Buenos Aires, AMBA, Ciudad Autónoma, algo así. sí, podría ser perfectamente. Podría ser perfectamente. Eh, por ejemplo, que nosotros tenemos en la facultad, tenemos, bueno, la sede central que tenemos allí, pero por ahí podemos tener distintas delegaciones en otros lugares o extensiones áulicas.
Entonces ahí vamos señalando, o vamos dividiendo, o asignando competencias en otras localidades. Entonces tenemos la sede central de la facultad, que es donde estamos, pero después hay extensiones áulicas, Pinedo, Goya, Castelli. Se le asigna competencias en razón del lugar. Bueno, y acá tenemos la transferencia de competencia, la delegación, que es la administrativa, o la delegación legislativa, que ustedes ya vieron la delegación legislativa cuando hablaron, o cuando vimos la unidad número 7. La administrativa, que puede ser delegación interorgánica o entre entes públicos. Entre entes públicos ya le explicamos que nuestro país no prevé, que no está prevista, digamos, la delegación entre entes públicos. Sí está, nada se opone que se regule, le explicamos, pero aún no hay regulación al respecto. O sea, la delegación puede ser interorgánica o bien el ente central que descentralice competencia en un ente. Bueno, acá está la delegación, la vocación. Paso porque eso no me está por ser útil para el práctico. Sí, acá la centralización administrativa. Y acá tiene... La centralización implica que las facultades de decisión están reunidas en los órganos superiores de la administración. Eso es la centralización. Por ejemplo, bien podemos abocarnos puntualmente y de manera básica a estudiar, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, el presidente, el jefe de gabinete, los ministros, los viceministros, si es que tuviese la estructura, o las secretarías, subsecretarías. Y la descentralización, que es lo que estuvimos viendo, son cuando las facultades decisorias se encuentran también adjudicadas a entidades que constituyen la llamada administración descentralizada o indirecta del Estado. La técnica utilizada se denomina descentralización. Ensayo un concepto de descentralización. No tengo mouse, entonces... un poquitito. La descentralización aparece cuando la competencia se ha atribuido a un ente, a un nuevo ente, separado de la administración central, dotado de personalidad jurídica propia y constituido por órganos propios que expresan la voluntad del ente. Esto es muy importante que lo tengan presente, que algunos compañeros ya fueron ensayando respuestas atinadas, porque hablaban de una personalidad jurídica propia. Y en definitiva, esa personalidad jurídica propia tenía órganos que fueron creados por ley, dotados de determinadas competencias por la misma ley o por un decreto, que establece el manual de misiones y funciones de esa entidad, y en definitiva, la voluntad del ente la va a construir o conformar esos órganos propios que tiene el ente. No va a ser del ente central la voluntad que va a surgir. Descentralización, bueno, acá señala algunos ejemplos. Entes autárquicos, por ejemplo, ANSES, que administra sus propios recursos, tiene sus propias autoridades. En la descentralización o desconcentración, la técnica de transferencia o asignación de nuevas competencias se opera en forma permanente. Esto también es importante, teniendo en el respectivo acto que las dispone un carácter constitutivo, ya que produce el nacimiento de un ente dotado de personalidad jurídica propia, como lo fuimos señalando, o de un órgano, en la desconcentración, con facultades decisorias que antes no existía. Porque las facultades decisorias, si tenemos centralizado, ¿quién la va a tener? La autoridad jerárquica superior, el que va a decir. Y acá tenemos entonces, ejemplo con las caritas rojas y celeste o verde. Entonces, acá tenemos como el ente central. Hay distintas líneas y grados, porque hay un segundo grado. Se dieron competencias, o se asignaron competencias a los órganos inferiores, pero sigue, porque es una relación interorgánica de control jerárquico estricta, sigue entonces el ente superior controlando, dirigiendo, pudiendo abocarse, pudiendo delegar, y las responsabilidades plenas que tiene el ente superior. Sin embargo, cuando se crea un ente con personalidad jurídica propia, se crean con órganos propios, la voluntad la va a construir este órgano y no el central. Entonces, las atribuciones de facultades decisorias lleva consigo la creación de una entidad con personalidad jurídica propia. Se trata de una relación interadministrativa. Y acá aparece un nuevo elemento o concepto, característica propia de control, que es la tutela administrativa, que es lo que yo quiero profundizar
para que ustedes puedan ver quién era el superior jerárquico, los recursos, quién lo tiene que resolver, el gobernador, el presidente, ¿no? Eso lo vamos a ir definiendo seguidamente. Y acá tenemos las características, que es lo que quiero también construir con algunas de las respuestas que tenían que ir señaladas en el práctico. Tienen personalidad jurídica propia, cuentan o han contado con una asignación legal de recursos. En las partidas presupuestarias se prevé una asignación de recursos y se aprueban los gastos también, por ejemplo, de ANSES. Y el directorio del ANSES tiene que empezar a ejecutar esas órdenes o esas competencias de gastos y de recursos que le asignó la ley de presupuesto. No se pueden salir tampoco de la ley de presupuesto. Y tienen un margen de libertad porque no van a recibir órdenes para ejecutar esos recursos y ejecutar esos gastos, no van a recibir órdenes del Ejecutivo Central porque es un ente autárquico. Pero ¿de dónde tiene las órdenes para ejecutar el recurso? De la ley de presupuesto. O sea, no es que tiene libertad para hacer lo que quiere. Cuenta o ha contado con una asignación legal de recursos, su patrimonio es estatal. Estas entidades son de propiedad del Estado en tal sentido de que el Estado central puede eventualmente suprimir el ente y establecer el destino de sus fondos como desee, disponiendo de ellos como lo propio. Pero al estar creado por ley, tiene que haber una nueva ley entonces, o una ley que delega competencias para poder entonces afectar esos recursos. No queda a la discreción del Ejecutivo afectar los recursos del ente autárquico. Bueno, seguimos con los caracteres. Tiene facultades de administrarse a sí mismo. Esto es importante porque bueno, son características propias del ente autárquico y que lo separan, lo distinguen de un ente centralizado. Son creados por el Estado, por ley o por decreto, como había señalado el compañero, y tiene fines comerciales, industriales, una finalidad de servicios públicos. Fíjense el ANSES. Están sometidos a control estatal conforme a la ley de administración financiera. Esto es lo que vuelvo a remarcar. Uno dijo que sí había control, otro dijo que no. Hay control de distintas maneras porque es un ente autárquico, no es un control pleno. Y destaco otra vez la tutela administrativa para que tengan ustedes presente, pero sí van a estar, porque finalmente, al ser un ente creado por el Estado, que tiene personalidad jurídica propia, que tiene una voluntad propia y que puede tomar o administrar sus propios recursos, la responsabilidad final siempre va a recaer sobre el Estado. Ignorancia, pero todavía no me quedó claro qué es un ente autárquico. Espera un ratito, José. Candela, no tenés que pedir perdón por tu ignorancia, porque vos sos alumna, tenés derecho a preguntarnos cuantas veces vos necesites. Y seguramente yo te lo voy a explicar de una manera, el profe José de otra, el profe Mariano de otra, y vas a poder lograr comprender. Es súper importante porque todo lo que ustedes van a aprender de ahora en más tiene que distinguir de qué tipo de entes estamos hablando. Entonces, me meto solamente, te lo va a contestar José, pero me meto solamente para, no pueden pedir disculpas por la ignorancia. ¿Saben por qué podrían pedir disculpas si van a un examen y no estudiaron nada? Eso sí sería distinto, porque ustedes tienen la obligación de estudiar antes de rendir. Pero lo primero para empezar a aprender es reconocer que uno no sabe. Está Cande, así que mete las preguntas que necesite las veces que necesite. ¿Estamos? Ahora sí. José, porque me da cosa cuando dicen que pidan disculpas por no saber algo. Estabas muteado, José. ¿Yo estoy muteado? Bueno, ¿ahora se me escucha? Ahora sí. Bueno, los entes autárquicos surgen a partir entonces de una descentralización del poder o de las competencias administrativas. Entonces, es una entidad que tiene personalidad jurídica propia, que tiene patrimonio propio, que tiene órganos propios, que está creado por ley o por decreto, o por ahí por la propia Constitución Nacional, que lo crea. Por ejemplo, bueno, las universidades, que son un ente autónomo, pero están creados por ley, y que tienen competencias asignadas por ley, insisto, y que no van a depender entonces directamente de maneras centralizadas a la administración pública. Por ejemplo, se había señalado el ANSES. El ANSES. ¿Te quedó clara la respuesta?
opera de manera permanente, que agregamos otra característica. Fíjense. Profe, o Sí. sea, las características mismas de la descentralización también son características mismas de los entes autárquicos. Sí, pero fíjense que los entes autárquicos después, bueno, acá tenemos las características de la descentralización. Una descentralización, un ente descentralizado puede ser, bueno, ya me están pidiendo la oficina, así que, bueno, pero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Para terminar acá? Pues yo estoy en vivo. Bueno, le decía entonces que la descentralización tiene esta característica, que puede ser un ente autárquico o un ente autónomo. En esta oportunidad estamos analizando de un ente autárquico. Y tiene, bueno, una personalidad jurídica propia, que es lo más importante, porque va a ser un centro de imputación de derechos y deberes, y le va a permitir entonces crear sus órganos, administrar sus propios recursos y cumplir una finalidad específica que también está asignada por ley. La finalidad específica está asignada por ley. Su patrimonio es estatal. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, quieren saber otra vez qué es un ente autárquico. Hay una filmina, no sé si está antes o después, que explica bien la diferencia entre autárquico, autónomo y ente de las empresas del Estado, que es el tema que vamos a ver, ¿no? Creo que está más Está más adelante, como por ahí eso lo puede... creo que está al final. Profe, más arriba creo que Estoy está. encontrando. ¿Cómo? Más arriba creo que está la diapositiva 17. Más arriba. O algo entonces. En la 19 estaría, no sé si de ustedes es más abajo, pero no explica, no, deja nomás porque no es que Bueno, pero igual lo puedo desarrollar. ¿19? no sé si 19 o 17 según mi power, como por ahí lleva agregando cosas en clase. O no está en ese power. Capaz no está. Ahí está, esa es. Acá está la descentralizaciones entonces. Esa es, Acá claro, está. autárquicos, no autárquicos. Fíjense. Entonces, descentralizaciones no solamente, como les había señalado, no son entes autárquicos, sino también pueden ser entes autónomos. Y las empresas del Estado, que también tienen sus órganos y funcionan de manera separada de la administración central. Entes autárquicos, que es lo que fuimos desarrollando en la parte práctica, por eso me detuve en esto, porque era solamente aquí la parte práctica. Los entes no autárquicos, que son las empresas y sociedades del Estado, que después lo van a desarrollar, y los entes autónomos. Por ejemplo, las universidades, la Administración General, la Auditoría General de la Nación, el Defensor del Pueblo. Fíjense que estos están creados no por decretos ni por leyes, sino por la propia Constitución, que ya crea el Defensor del Pueblo. Por ejemplo, que prevé la autonomía de las universidades, que prevé la Auditoría General de la Nación. Profe, Están creados por la propia Constitución, sí. ¿un ente autárquico puede funcionar como empresa del Estado? No, las empresas del Estado tienen otra forma de organización. Ah, dale. Por eso está separada, está separada. Ahora van a ver empresas del Estado. Ahora lo van a ver. Profe, Eso creo que no desarrollaron la parte teórica y tampoco pedí el práctico. Sí, yo le puse así para hacer una distinción, nomás puse autárquicos creados por una ley autónomos constituidos en la Constitución Nacional, algo así le puse, pero no sé si está bien, le dudo. La Junta General de Granos Autónoma no está creada por la Constitución Nacional. Por claro. eso. Recuerden que La lo que auditoría. dijimos en la clase anterior, para saber realmente qué naturaleza tiene un ente, tienen que ver la ley de creación. La ley que lo crea, sea la ley
Constitución Nacional, ustedes saben que la Constitución Nacional es una ley en sentido material. Así sea la Constitución, o sea una ley formal del Congreso, o sea un decreto del Poder Ejecutivo, tienen que fijarse el instrumento que crea el ente y el instrumento que les va a dar la naturaleza del ente, para no errarlo. Vamos a ver entonces, bueno, acá las características de los entes autárquicos, como señalaba en la parte teórica, y después acá en la respuesta, tienen personalidad jurídica propia, su normativa está dada por la norma de su creación, cuentan con una asignación legal de recursos, su patrimonio es estatal, pero puede tener capital privado también. No puede tener, disculpen, existir capital privado, son creados por el Estado, están sometidos al control estatal, en mayor o menor medida, ya lo voy a profundizar a esto. Tienen la facultad de administrarse a sí mismos, dictan actos administrativos, celebran contratos administrativos, están sometidos al régimen jurídico de derecho público. Los entes autárquicos pertenecen a la administración descentralizada, es un ente nuevo y se plantea entre la administración central y el ente autárquico una relación entre sujetos estatales, es decir, una relación interadministrativa. Los entes autárquicos están sometidos a control estatal. La administración central ejerce sobre estos entes autárquicos el control administrativo, control interadministrativo, en que consiste en verificar la legitimidad del acto. Bueno, entonces, fíjense cómo interviene la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación en cuanto al control interno y externo. La administración central va a ejercer actos de control del ente autárquico, pero solamente en cuanto a la legitimidad del acto. ¿Se acuerdan de esto que vimos en las clases anteriores en el presencial de la oportunidad, mérito y conveniencia? Por ejemplo, bueno, estos principios no los va a evaluar o no los va a examinar o rever el ente central cuando realice el control, porque es un ente autárquico que tiene su propia voluntad diferenciada de la administración central. O sea, el control que va a realizar la administración central es un control de tutela administrativa o de legitimidad de los actos. O sea, no si estuvo bien, si fue oportuno, si fue conveniente o no lo que hizo el directorio en el organigrama, el directorio del ente autárquico, sino si actuó en base al marco legal de competencias que tenía. Ese es el control que va a ejercer, no otro, porque es un ente autárquico que tiene personalidad jurídica propia y tiene una voluntad propia también que va construyendo en sus actos y en el ejercicio de su competencia. ¿Se entiende entonces la responsabilidad a qué punto llega? Sin embargo, dentro del organigrama que fuimos analizando y desarrollando, está un directorio y está... Sí. Me confundí yo ahora, porque yo tenía entendido que el control jerárquico era el control administrativo por la desconcentración. Y la descentralización tenía otro tipo de relación que no era ese control jerárquico. Por El control eso, jerárquico ahora, siempre es dentro del ente, del mismo ente, siempre en entes que están desconcentrados. El control administrativo o de tutela administrativa es interadministrativo, es decir, entre entes administrativos. Vamos a ver entonces. Dentro del bien. ente, volvemos al directorio. Supongamos que un acto emitió un director, o sea, uno de los cuadritos que están debajo del organigrama. Si se quiere impugnar ese acto, se tiene que presentar recursos, lógicamente, dentro o ante la misma autoridad que emitió el acto, y ese recurso puede inclusive ser cuestionado hasta el directorio. Y allí se agota el reclamo dentro del ente. Ahora, ¿qué es lo que va a quedar? El reclamo o el control de legitimidad que va a poder realizar el ente central o la administración central. Mediante, por ejemplo, la ley de procedimiento administrativo nacional, el recurso alzado, que ya lo vamos a analizar. Pero es el control que va a ejercer entonces la administración central de tutela o de legitimidad. Y dentro del propio organigrama o dentro del propio ente autárquico, entonces sí va a tener un pleno control el directorio de todos los actos que realizan sus dependientes. Porque allí sí opera una
pueda haber desconcentración del poder o de las competencias, pero la responsabilidad final recae en el directorio, de los actos de sus dependientes. O sea, del subsecretario, del director general, del director o de los directores. Ahora vamos a leer algunos artículos de la Ley de Procedimiento Administrativo Nacional. Bueno, y la 7, ¿puede un órgano descentralizado ser a su vez una organización desconcentrada o concentrado? Bueno, sí, habíamos dicho que sí, y pudimos ver nosotros las distintas líneas en las cuales iban surgiendo de la Secretaría Técnica, la Secretaría Administrativa, y después las direcciones generales, cómo se iban ramificando en líneas descendientes y en grados descendentes también en el organigrama que fuimos eh, viendo. Y ahora quiero compartir con ustedes, como para ir cerrando, esto es la Ley de Procedimiento Administrativo, porque cuando se va a cuestionar el acto administrativo, naturalmente vamos a tener que ingresar entonces No a se la ve materia nada, recursiva. profe. ¿Cómo que Aparece no se todo ve en nada? negro la filmina. Bueno, ya voy a corregir eso. ¿No se ve nada? ¿No se ve? Ahora sí se ve. Ahora sí. Bueno, entonces voy a, voy a compartir el otro. Me está complicando. Dejo de compartir y voy a compartir otra vez. Voy a compartir. ¿Pueden ver ahí lo que estoy compartiendo? Sí, profe. Título primero, pa. Bueno, esta es la ley 19.549, cuando habla del decreto reglamentario de esta ley, que es el decreto 1759 del año 1972, que reglamenta la ley de procedimiento administrativo, que lo vamos a desarrollar en la unidad número 14, pero de todas formas lo que yo quiero que vean cómo se va a manifestar o regular, mejor dicho, el control de legitimidad de los actos de un ente autárquico por parte de la Administración Central. Se va a realizar, fíjense que tenemos recursos de revocatorio, recursos jerárquicos dentro del ente, y después nos quedan los recursos de alzada para los entes autárquicos. Y el artículo 94 regula este tipo de impugnación o cuestionamiento de los actos de los entes autárquicos. Recurso alzada, dice este decreto, contra los actos administrativos definitivos o que impidan totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del recurrente emanadas del órgano superior, o sea, del directorio, de un ente autárquico, un directorio en el organigrama que fuimos analizando, incluidas las universidades nacionales. Procederá a opción del interesado el recurso administrativo alzada o la acción judicial pertinente. Entonces, una vez que tenemos la decisión final que nos hace lugar a un reclamo que nosotros planteamos por una decisión que tomó el director, planteamos nosotros un recurso finalmente al directorio, tomó la decisión, quedó agotada entonces la vía administrativa en esta oportunidad o para esta situación, pudiendo el que está disconforme continuar con el recurso de alzada ante el Ejecutivo o bien ir a la acción judicial directamente. Esa es la forma que está instrumentada en la parte recursiva, por lo menos, en los entes autárquicos, porque, insisto, el control que va a realizar no es un control de fondo sobre la decisión que tomó el ente autárquico, sino es un control de legalidad o de legitimidad por la responsabilidad de la tutela administrativa que le cabe a la Administración Central respecto a un ente
autárquico a un ente descentralizado. ¿Se entendió? ¿Quién me contesta? ¿Quién me contesta? Profe, ¿puede Entonces, repetir? vieron que en alguna parte decía que tiene que resolver el gobernador o tiene que resolver el presidente, una de las preguntas. Bueno, los recursos, los cuestionamientos dentro del ente autárquico lo va a resolver definitivamente el directorio. Y con eso queda agotada la parte recursiva del ente autárquico. Ahora, tiene la posibilidad de presentar un nuevo recurso, que es el recurso de alzada que está previsto en la ley 19.549, un recurso de alzada, y lo va a resolver el Ejecutivo, o sea, la Administración Central. Pero la Administración Central no va a examinar todo lo que se decidió, sino solamente si fue un acto legal o ilegal, legítimo o ilegítimo, que realizó el directorio del ente autárquico. Nada más. Nada más. El que puede examinar las cuestiones de fondo sobre sus dependientes es el directorio en el organigrama que vimos. Sobre una decisión que tomó un director, una decisión que tomó un secretario, una decisión que tomó un director general, puede rever sobre la cuestión de fondo el directorio del ente autárquico. Nada más. Y allí se agota el examen recursivo pleno, digamos, que se tendría dentro del ente autárquico sobre una decisión de un dependiente. Después le queda, entonces, si sigue con la disconformidad, insisto, recurrir a la acción judicial, pero vamos a ver la unidad 14 otra vez, o bien el recurso de alzada como último recurso previsto por la normativa de procedimiento administrativo. ¿Se entendió? Sí, profe. El del artículo 94 es el de la respuesta del superior jerárquico, pero usted dijo había otro de centralizado. ¿Qué artículo es? Ese no escuché. Centralizado. No me acuerdo haber Sí, dicho nada de porque acá centralizado. dice que el órgano superior de un ente jerárquico para impugnar actos determinados sería. Pero no, nunca pasa que tiene que ir directo con el gobernador o eso. ¿Sabes qué, No. Gabriel? Esta parte la van a comprender cuando vean la 14. Les falta mucho concepto todavía para realmente comprender cómo se agota la vía administrativa, tanto en un ente descentralizado como en un ente central. Quédense con comprender los conceptos de autarquía, los conceptos de cómo se opera la descentralización, las tres formas de operarse la descentralización, que hay otros conceptos que los van a poder ir integrando a medida que vayan pasando, digamos, las unidades, porque realmente ni siquiera vieron lo que es un acto administrativo. O sea, estamos en los albores de empezar con estos temas. Entonces, la idea es que ustedes vayan escuchando la melodía. ¿Qué significa esto? ¿Se me sigue escuchando muy mal a mí? No, mejor, mejor. La idea es que ustedes vayan escuchando la melodía. ¿Qué significa esto? Pero cuando uno hace una primera lectura, cuando va a estudiar, que decís, uy, no entiendo nada, esto es un desastre. Cuando haces la segunda lectura, ya lo ves con otra cara. Cuando empezás a estudiar, ya cambia. La idea es que ustedes entiendan y vayan incorporando estos conceptos nuevos que desde un principio les dije, el derecho administrativo es un mundo nuevo para ustedes, no son conceptos que hayan visto antes, porque no se da en el colegio secundario, porque no se habla cotidianamente de estas cosas. Entonces, quédense con lo básicamente necesario por ahora, que cuando puedan volver sobre estos temas, cuando estén estudiando para el examen, van a comprenderlos desde otro lugar, porque ya van a tener la unidad 14 estudiada. No sé, Sí, ¿queda algo más de importante. práctico? No, nada más. Importante es que tengan esto de la responsabilidad y del control, marcado por lo menos. El directorio va a ejercer control sobre todo su dependiente de manera plena. Sin embargo, a pesar de ser un ente autárquico, la administración central va a ejercer un control de tutela administrativa.
Ahí sí, hasta ahí por lo menos deténganse porque después en cuanto a la materia recursiva y demás vamos a verlo en la unidad 14. Sí, en Pero la unidad igual 14 también tienen tienen control de órganos, la administración central. órganos de control de la administración que también está en la 14. Así Sí. que, pero la 14 es la unidad más importante, la que menos quieren estudiar porque están cansados, pero es la que más contenido tiene y la que más agrupa todo lo que se vio anteriormente. Entonces, este trabajo de que ustedes vayan escuchando estos temas que lo van a ver más adelante es importantísimo para que sepan de qué se basa. Acá me preguntan si tengo auriculares. Estoy en la computadora, en la CPU, la grande. No. Si me pongo los auriculares, voy a tener auriculares, pero no voy a tener micrófono. Aguántenme nomás así como viene la mano. Bueno, no sé qué sigue, si sigo yo, quién sigue, cómo quedamos. Profe, una Trabajo pregunta 11A, nomás. entonces está terminando. Eh, ¿Quedó alguna pregunta? sí, lo de la ley, vieron que en el grupo, no sé qué profesor pasó la ley esta, la 19.549. Estaba viendo en otras páginas y tiene más artículos. Nos guiamos, descargamos otro, nos guiamos por el que no pasaron nomás. Entra Infolet, que es el sitio oficial de la Nación Argentina de publicación de leyes, busca 19.549 y guíate por eso. Porque puede ser que haya pasado y quizá en el pase se cortó o algo por el estilo, porque la ley es una sola. O sea, Sí. Después tiene un decreto reglamentario donde sí hay muchos artículos que es el que está compartiendo el más profe. desarrollados. Sí. Y lo vamos a desarrollar, después vamos a desarrollarlo a esa ley de procedimiento administrativo de la Nación. Pero lo importante es que ustedes puedan reconocer cuando un ente es autárquico y cómo funciona, cuáles son las características que tiene un ente autárquico, que eso sí lo vimos perfectamente en el práctico con el organigrama, como forma de descentralización de la administración. Por mi parte, está. Bueno, gracias, José. Yo te ¿puedes dejar de compartir, José, porfis? Sí. Voy a ver cómo puedo dejar de compartir. Ahí cliqueas en el mismo compartir y dice dejar de compartir. Ahí está. ¿Está? Bueno, ¿Funciona? no me deja. A menos que el organizador, el presentador. Me quité yo sola facultades, no sé por qué. A ver. No, vos sabés que aparece que vos seguís compartiendo, por eso no me deja. Pero no estoy compartiendo, no sé por qué. No. Entrá a las personas y en los 3 puntitos poneme que yo presente. O si no, no puedo hacer. Acá, participantes. Ajá, ahí está. Ahora Ahí te puse, Karin. Gracias. Ah, bueno. Ahora sí. Gracias. Bueno. Esta creo que no la dieron. No, esta sí. Tienen acá específicamente qué son los entes autárquicos, para los que estaban preguntando nuevamente algún concepto. ¿Me siguen escuchando mal? No, perfecto, perfecto. Ahí mejor, Karin. Bueno, ustedes apaguen sus micros, capaz que eso me ayuda. Bueno, decíamos que los entes autárquicos, justamente, la palabra autarquía tiene que ver con una situación de autosuficiencia, es decir, de bastarse a sí mismos.
Por lo tanto, los entes autárquicos como entes descentralizados son entes que además de tener una personalidad jurídica propia, se bastan a sí mismos. ¿Qué diferencia fundamental hay entre un ente autárquico y un ente autónomo? Que el ente autárquico se basta a sí mismo, pero está regido por una ley que lo crea y lo determina y le da su competencia específica. Los entes autónomos también están creados por ley, pero pueden crear sus propias reglamentaciones. Y esa es la diferencia básica que hay entre la autarquía y la autonomía. La autonomía, en función de el poder, de la facultad que tiene el ente, es más amplio que la autarquía, porque la autarquía puede autoabastecerse, puede autoadministrarse, lo que no puede es crear sus propias normas. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos, por ejemplo, a las normas relativas a el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano, hay una ley que va a determinar cómo el instituto se va a organizar, se va a desarrollar, etcétera, etcétera. En cambio, los entes autónomos tienen la capacidad de poder dictar su propia normativa. Y eso hace a la libertad del ente. ¿Sí? Entonces, los entes autárquicos son aquellos que se caracterizan por llevar a cabo cometidos típicamente administrativos con un régimen esencial de derecho público, siendo personas jurídicas conforme a la clasificación que ustedes ya vieron en Fundamentos de Derecho Civil y Comercial, cuando ven la distinción entre personas de derecho público y personas de derecho privado. Entonces, tienen personalidad jurídica propia, tienen un sustrato, es decir, una estructura económico-financiera que permite que tengan un patrimonio especial, por eso hay un patrimonio estatal de afectación a determinados fines. Ustedes ya vieron también en Fundamento de Derecho Civil y Comercial lo que es un patrimonio de afectación. Tienen por fin un cumplimiento de una finalidad específicamente estatal, es decir, no cumple una finalidad industrial o comercial, sino típicamente estatal. Son creados tanto por el Poder Ejecutivo como por el Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo es un gran creador de entes autárquicos porque es el que más, como tiene la materia administrativa como facultad propia, entonces, para saber cómo llevar adelante esa tarea, porque decimos, típicamente, tienen una finalidad administrativa, ¿sí? Se caracterizan por llevar a cabo cometidos típicamente administrativos, es entendible que el Poder Ejecutivo tenga esta facultad de poder crear entes autárquicos, ¿sí? Son extinguidos por el mismo órgano que los creó, son entes públicos, su personal, por lo tanto, tiene el carácter de empleado público. La administración central ejerce un control administrativo. ¿Por qué administrativo? Porque el ente autárquico es un ente nuevo, distinto, separado del ente central. Entonces, la administración central va a ejercer un control administrativo sobre ellos. Y tienen fuerza ejecutiva para el cobro de tasas, impuestos. Y esta fuerza ejecutiva, ¿qué quiere decir? No solamente que pueden cobrar, sino que luego están legitimados para exigir judicialmente el pago si las personas no cumplimos con nuestros impuestos. ¿Quedó claro lo que es un ente autárquico? Necesito que me contesten porque no leo lo que escriben. Profe. Bueno. Sí, profe. Sí, profe, se entendió. Perfecto. Entonces, ¿quiénes pueden crearlos? Decíamos, el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo. La excepción va a estar, y esto es importante porque por ahí es pregunta de examen, sobre todo en los teóricos, cuando no puede el Ejecutivo crear un ente autárquico. Hay cierta materia que está exclusivamente reservada al Congreso Nacional por la naturaleza del ente que se va a crear. Recuerden que el Poder Legislativo, sobre todo la Cámara de Diputados, representa, sobre todo no, me voy a rectificar, vamos de vuelta. Recuerden que el Poder Legislativo representa tanto al pueblo de la nación como los intereses provinciales.
Entonces, hay materias que le son reservadas al Congreso justamente por la naturaleza de esa materia. En este caso, la Constitución Nacional ha reservado la facultad de crear ciertos órganos con exclusividad y solamente al Congreso. Por ejemplo, bancos, por ejemplo, universidades, por ejemplo, correos, ¿sí? Eso solamente puede ser creado por el Congreso de la Nación. Bueno. Y acá vienen los entes no autárquicos, que son las empresas del Estado, pero yo acá me voy a retirar. Profe, Sí, señor. ¿puede repetir las excepciones, por favor? Sí, mira, si yo por alguna razón, digo mal una excepción, me olvido una excepción, las excepciones están expresamente determinadas en la Constitución Nacional. ¿Sí? Cuando vos lees, no sé quién me preguntó, creo que fue Juanpi. Yo, profe Juan Martín. Ah, no es Juanpi, es Juan Martín. No sé por qué, sabía que eras vos y te dije Juanpi. Escuchá, Juan Martín, vos tenés que ir al 75, donde están las atribuciones del Congreso. Y ahí vas a ver bancos, aduanas, universidades nacionales, correo, ¿sí? Sí, profe, gracias. No te quedes con lo que yo digo porque me puedo equivocar, puedo decir mal. Muy bien. Vamos entonces, ¿sí? El ente autárquico pues está descentralizado por el Estado, dijo, ¿o no? Mirá, Fabricio sos, Sí. escuché una cosa. Ahí leí que pusiste. Está descentralizado por el Estado. Esto es un error de concepto que en un examen te puede llevar a salir mal. ¿Quién es el Estado? Contestame vos esa pregunta y yo te voy a por contestar la tuya. Y el Estado es el que organiza, lleva a cabo jurídicamente la organización, digamos, de las provincias y eso. No. Unidad 1. ¿Quién y qué es el Estado? Fíjense que si Fabricio no se anima a hacer esta pregunta, no se les puede explicar un error que es bastante importante de concepto. Así que te agradezco, Fabricio, la pregunta para poder aclarar esto. El Estado es, fíjate el concepto de Estado. El Estado es una comunidad política y jurídicamente organizada en un territorio determinado. Eso es el Estado. El Estado, ¿alguien quería hablar o fue mi propio eco? Bueno, parece que fui yo. El Estado, vuelvo a decirlo, yo creo que alguien activa el micrófono y ahí se hace el problema conmigo. Tiene, si apagan todos los micrófonos no va a pasar esto, porque no estaba pasando, no sé quién está conectado. Profe, yo la escucho bien. Ah, bueno, sigo entonces, yo no. Si vos decís, el Estado es el que descentraliza, no me estás diciendo nada, porque el Estado es una comunidad jurídica y políticamente organizada. Es decir, el Estado tiene población, el Estado tiene territorio, el Estado tiene derecho, el Estado tiene un poder. Si vos me decís, el gobierno es el que descentraliza, también estarías equivocado, porque el gobierno es ejercido por 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, explicado esto, te vuelvo a preguntar, Fabri, ¿cómo reformularías la pregunta? Yo, claro, o sea, yo había leído un párrafo que decía, son organismos que se han desprendido, descentralizado del Estado, y se llevan Bueno, a cabo funciones propias de aquel. claro, en ese contexto, en la lectura del texto, se puede comprender que esté expresado así. Pero si vos me haces la pregunta no es correcta, porque el Estado no descentraliza. El que descentraliza es o el Poder Ejecutivo
o en algunas ocasiones el poder legislativo cuando está por crear entes autárquicos. Ah, claro. ¿Está? ¿Sí? ¿Se comprendió? Sí, sí, profe. Bueno, Acá que, por ejemplo, la creación puede realizarse por una ley formal emanada del Poder Legislativo, por un decreto del Poder Ejecutivo o por un tratado entre ambos, digamos, Poder Ejecutivo y el Legislativo. No sé si eso está bien. sí, leí también eso que pusieron una pregunta. ¿De qué autor están leyendo? Tengo un apunte acá. Ahí está. Entonces, que decir tratado entre ejecutivo y legislativo es totalmente incorrecto. Ya los profes hacen así. Claro, porque un tratado en el ejecutivo, entre el ejecutivo y el legislativo, no. Puede ser que sea un proyecto de Esperamos, ley. sería. Esa es la pregunta, profe. ¿Puede ser que el Ejecutivo mande el proyecto de ley al Congreso? Claro, pero no es un tratado. Un tratado es un tratado, es un convenio, es un acuerdo de voluntades. No es lo mismo. Que se llama tratado y no convenio porque tiene otras características, ¿no es cierto? Pero no. Un tratado entre el Ejecutivo y el Legislativo técnicamente no está bien, muchachos. Puede ser lo que está diciendo Juan Martín, que hay un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo y que el Legislativo convierta ese proyecto en ley. No sé tampoco, habría que enviar si hay creación, no es un acto de creación compleja la del... Vieron que la designación de jueces es el presidente el que elige una terna, envía esa terna al Senado, el Senado elige. Esa es una situación de un acto complejo donde hay dos órganos que intervienen. No pasa eso cuando se crea un ente autárquico descentralizado. O sea, cuando se crea un ente descentralizado, para no hablar mal. Bueno, contestadas todas estas preguntas, ¿les quedó algo por consultar? Si no, le doy el pase a Mariano. Profe, Gabriel. yo tengo dos preguntas. Anoté así, el Poder Ejecutivo y el Legislativo, cuando crea un ente autárquico, descentraliza. ¿Está bien eso? O... Sí, está perfecto. Ah, bueno. Y la otra pregunta era sobre la avocación. Yo tenía entendido que la avocación es cuando yo no puedo devolver lo que transferí o algo así. O sea, yo no puedo volver a tener lo que la competencia que yo ya transferí. Al contrario, vuelvo a abocar, me aboco, retomo competencia que antes delegué. Eh, ah, y la sustitución sería por el acto, nomás te digo, el acto jurídico sería el acto de ejercer el... La sustitución es cuando el superior detecta que hay un órgano inferior que no está cumpliendo adecuadamente con su función, entonces lo sustituye por otro. Ah, bueno. Porque hice un mapa conceptual puse transferencia bancaria y ahí le desagregué y puse delegación, Eso porque te acordaste del sustitución, ejemplo que yo dije de la transferencia. subrogación y puse por último avocación. En el Power está en otro orden, pero yo le puse en ese orden porque creo que es Bueno, más. pero fíjate nomás que los conceptos por ahí revisados. Bueno, Mariano, te convertí en presentador. Voy a tratar de compartir entonces. Así comienzo con empresas del Estado. A ver si me ven. Ahí se ve. Hola. Sí, se ve re bien. Sí, profe. Bueno, se ve perfecto. Bueno, vamos a empezar con empresas del Estado. Como me gusta la historia, siempre le voy a dar un marco, qué estaba sucediendo en el mundo y qué estaba sucediendo en el país. ¿En qué momento surgen las empresas del Estado? Tenemos un antecedente que es YPF, que es de 1922, que ya lo vamos a desarrollar en el práctico, donde su mentor fue Mosconi durante el gobierno de Irigoyen. Pero hay en un momento de la historia una política estatizante y nacionalista durante el primer gobierno de Perón, y esto tampoco escapa a lo que estaba sucediendo en el mundo.
¿Se acuerdan que la clase anterior le dije que la verdadera política es la geopolítica? O sea, lo que sucedía en el mundo también nos afecta en nuestro país. Entonces, en Inglaterra habría ganado el laborismo, en Estados Unidos estaba Roosevelt, había una fuerte intervención del Estado en las políticas de las empresas para restablecer las economías muy decaídas posguerra. Estamos hablando del año 1945. Bueno, ¿qué sucedía en Argentina? Antes del primer gobierno constitucional de Perón y durante, se crean muchas empresas estatales. Por ejemplo, el IAPI, que se encargaba del comercio exterior, era el comprador virtual y único de la producción de cereales. Se crea la empresa de gas, la flota mercante argentina, se expropian los elevadores de granos, se compra la Unión Telefónica, que estaba en manos norteamericanas, se le compra los ferrocarriles a los franceses, también se compra los ferrocarriles a los ingleses, que fueron los que realmente introdujeron el ferrocarril en nuestro país. Eso lo pueden ver en una película de Pino Solanas, que ahora vamos a pasar un pedacito, que se llama La Última Estación, la historia de los ferrocarriles en la Argentina. Bueno, en ese marco internacional y nacional surgen las empresas del Estado, obviamente con ese primer antecedente de YPF que es bastante anterior, 1922. Bueno, ¿cuál es el marco normativo que se le va a dar a las empresas del Estado? Primeramente, la ley 15349 del año 46, que es contemporáneo a esto que le estoy comentando. Posteriormente, la ley 13653 del año 55 y la ley de sociedades del Estado, que es del año 74, la 20705. Bueno, ¿qué son las empresas del Estado? Las actividades de carácter industrial, comercial o de explotación de servicios públicos de igual naturaleza que el Estado, por diferentes razones, pero sobre todo de interés público, considere para desarrollar, podrán llevarse a cabo por medios o entidades denominadas empresas del Estado, que están sometidas al derecho privado, lo que se refiere a sus actividades específicas, y al derecho público, a lo que atañe a las relaciones administrativas o al servicio público que tengan a cargo. Bueno, a ver, vamos a seguir con la mina. Empresas del Estado. Funcionan bajo la dependencia del Poder Ejecutivo y serán supervisadas directamente por un ministerio o por una secretaría, a los efectos de orientar sus actividades. El Poder Ejecutivo, con carácter de síndico, en cada empresa del Estado, o va a estar a cargo de un funcionario permanente. El Poder Ejecutivo queda facultado para constituir empresas del Estado con servicios que tengan actualmente a su cargo. La ANG ejercerá el control de organismos a cual se refiere la presente ley. Las empresas del Estado, esto es algo importante, no serán declaradas en quiebra, ¿sí? Si termina su actividad, el Poder Ejecutivo va a determinar qué va a hacer con esos bienes afectados. Seguimos. Bueno. Las empresas del Estado, los funcionarios superiores de las empresas del Estado son funcionarios públicos, ¿sí? Generalmente ese es un cargo político designado. Ahora, los funcionarios inferiores tienen otra naturaleza. Están regidos por el derecho laboral, ¿sí? Bueno, tienen un plan de acción, tienen un presupuesto que tiene que ser aprobado por el Ejecutivo. Están alcanzados por la ley 24.156 de Administración Financiera. Bueno, ¿cuál es el objeto? El objeto de las actividades de la empresa del Estado es prestar servicios públicos principalmente, pero también están afectados al comercio, a la industria, no es solamente la cuestión de servicios públicos. ¿Cuáles son las características? Poseen una personalidad jurídica propia, tienen competencia para administrarse a sí mismas,
Se encuentran sujetos al control del Estado Nacional, Administración Central. Su patrimonio reviste el carácter estatal. Se trata de un patrimonio de afectación, conforme al criterio de la Corte Suprema. Caracteres. Ya dijimos, no pueden ser declarados en quiebra, quedando a cargo del Poder Ejecutivo la determinación y destino del procedimiento a seguir en cuanto a esos bienes que estaban afectados a su patrimonio. Se encuentran sujetos al control del Estado. En sus vinculaciones con la Administración Pública Central se rigen por las reglas atinentes a las relaciones interadministrativas. Ya dijimos que el régimen jurídico de sus actos interviene tanto el derecho público como el derecho privado. Su objeto, como se ha visto, no solamente consiste en la realización de servicios públicos, sino también actividades industriales y comerciales. Bueno, ahora vamos a pasar a sociedades del Estado, que están regidos por la Ley 20705. Son sociedades constituidas bajo la forma del derecho privado. Quería decir algo. Cuando hablamos de empresas, hay distintas posturas en la doctrina de la jurisprudencia sobre conceptos jurídicos, conceptos económicos. Prevalece que la empresa es un conjunto organizado de elementos de capital destinado a la producción de bienes y servicios como un concepto económico más que jurídico, si bien hay distintas posturas. En cambio, por ahí cuando hablamos de sociedad, lo tenemos más como un concepto jurídico, ¿sí? SA, por ejemplo, SRL, que están constituidas en un contrato, una escritura pública, inscripta en el registro de comercio. Es un poco para establecer por ahí denominaciones de empresa y sociedad. Bueno, sociedades del Estado, seguimos. En su mayor parte están sometidas al derecho privado, pero siempre registra alguna aplicación del derecho público. Ahora vamos a hacer una comparación entre empresas del Estado y sociedades del Estado. Empresas del Estado. Adopta una forma típicamente estatal. Sociedades del Estado. Adopta una forma similar a empresas privadas. Empresas del Estado, en el contexto del Estado, sobre ella se realiza externamente, el control del Estado se realiza externamente a través de actos típicamente estatales. Por ejemplo, un decreto. En cambio, el control sobre una sociedad del Estado se hace desde adentro, a través de los accionistas que integran, por ejemplo, una asamblea donde se toman las determinaciones y van a concurrir, por ejemplo, con las acciones que le dan su titularidad para votar, para tomar decisiones. En las empresas del Estado, el nombramiento lo hace el Poder Ejecutivo. En las sociedades del Estado, el nombramiento lo hacen los directores, ¿sí? Generalmente en la asamblea de accionistas. Ahora vamos a hacer otra comparación con otra figura. Sociedades del Estado con sociedades de economía mixta. Profe, Sí, ¿las empresas y sociedades del Estado siempre son 100% de participación estatal? sí, eso es lo que vamos a ver ahora. Las sociedades del Estado, eh, el- toda la participación es estatal. En cambio, la comparación que vamos a ver ahora, la sociedad de economía mixta, la mayoría del capital accionario tiene que ser estatal, pero también hay participación privada. Ahora en el práctico vamos a desarrollar algunos ejemplos. Bueno, entonces, a tu pregunta, sociedad del Estado puede ser unipersonal, pero no admite ninguna participación de capital privado. En cambio, sociedad de economía mixta sí admite participación minoritaria, o sea, hablamos de 49% de capital privado. Vamos a las sociedades de economía mixta. ¿Quién pueden ser parte? Bueno, el Estado Nacional, cuando hablamos de Estado Nacional, también pueden ser las provincias, también pueden ser las municipalidades, entidades administrativas, autárquicas, más, vamos a sumar ahora sí, en la sociedad de economía mixta, capital privado. Bueno, también con los mismos fines, explotación de empresas que tengan por finalidad satisfacer necesidades de orden colectivo, desarrollar actividades económicas.
El objeto, volvemos a lo mismo, la explotación de servicios públicos de cualquier naturaleza, también se van a realizar actividades industriales y comerciales. El marco jurídico lo va a dar la ley 15.349 del 46, ratificado por la ley 12.962. Y bueno, la naturaleza. Puede haber también para las sociedades concesión de privilegios, como por ejemplo la exclusividad de un monopolio, por ejemplo los trenes, o después vamos a ver en los ejemplos las concesiones. Eh, Hay exención de impuestos, protección fiscal, compensación de riesgo, garantías, aporte de carácter patrimonial. Bueno, hasta acá eh, lo que es sociedades del Estado, empresas del Estado y sociedades de economía mixta. Antes de pasar al práctico, quería preguntar, ¿hay alguna duda sobre esta pequeña exposición? Bueno, vamos a pasar al práctico entonces. Sí, igual pueden seguir preguntando. Antes de dar el práctico, le voy a compartir unos pequeños fragmentos de una película de Pino Solanas sobre la historia del ferrocarril en la Argentina. ¿Por qué? Porque el práctico dice que durante la década de los años 90 hubo un traspaso de las empresas a la ciudad del Estado al sector privado. Bueno, también acá, ¿qué sucedió a nivel macro, a nivel mundial y qué sucedió en la Argentina? Como le había explicado en la clase anterior, a partir de la caída del muro de Berlín, 1988-1989, pasamos de un mundo bipolar con la Unión Soviética, con Estados Unidos, a la preeminencia de Estados Unidos sobre el mundo. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? Aparece la doctrina del neoliberalismo con Thatcher, con Reagan, y nosotros no estamos exentos a eso. Y a diferencia de lo que había pasado en los años 1945, con una política también a nivel mundial y nacional estatizante y nacionalizante, hay una política de privatizaciones, ¿sí? Y se sancionan dos leyes, la reforma del Estado y una ley que se llama emergencia económica. La reforma del Estado autoriza al Poder Ejecutivo a intervenir las empresas públicas, a suprimir los directorios, a eliminar los órganos de control, a dividir las empresas y a privatizarlas. Y la segunda ley, llamada emergencia económica, deroga las diferencias entre capital nacional y extranjero y permite que empresas extranjeras compren las empresas del Estado argentino. Obviamente hay una argumentación para que suceda eso, que el Estado era deficitario, que el Estado no podía abarcar. Le voy a pasar dos pequeños videos de 1 minuto para que vean qué sectores se privatizan en la Argentina. Y después le voy a pasar un segundo video donde vamos a ver al director de la ONAVE, que es un organismo que hace como una auditoría de cuáles son los bienes del Estado, para que vean la dimensión del Estado, no solamente de los bienes, sino de las empresas. También va a hablar un poquito de concesiones y después vamos a pasar al práctico para que tengan, por ejemplo, un marco de cómo pasamos de un estilo de política nacionalizante a un estilo de política privatizante para después en el 2000, en algunos sectores, se vuelve a nacionalizar algunas empresas. Así que le paso esos. Profe, Sí, una pregunta. sí. Yo puse por el chat, en el caso de una empresa, por así decir, que fue en un momento que al momento de la creación fue privada y pasó a ser comprada por el Estado, como ser el caso de YPF, eh, ¿dentro de qué tipo dentro de qué se ubicaría? Si sería empresa del Bueno, Estado. excelente tu pregunta. Justamente la vamos a ver en el práctico. Vamos a ver el caso de YPF y de Aerolíneas Argentinas.
y vamos a ir intercambiando ideas y después, bueno, le vamos a dar una pequeña tarea, pero justamente ese caso lo vamos a desarrollar. Pero previamente a ver la historia, por ejemplo, de YPF o aerolíneas, vamos a ver estos pequeños videos para que vean el marco, cómo pasamos de los años 45 a los 90 y qué estaba sucediendo en el mundo y qué estaba sucediendo en la Argentina y por qué pasamos de tener muchas empresas del Estado a privatizar prácticamente todo. Ahí le paso los videos y vamos a tu pregunta en los prácticos. Permiso. ¿Me avisan si se escucha bien? El gobierno de la nación argentina complementa esta noche 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos del quehacer nacional. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios y de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de los días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 que ha traído en muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Bueno, ahí, si escucharon, todos los sectores que se privatizaron, generalmente fue energía, comunicaciones y transporte. ¿Sí? Algunos se privatizaron, otros quedaron en manos del Estado, pero hubo concesiones, ya vamos a ver esa diferencia. Y ahora le paso un segundo video que es de la misma película. ¿Qué es el Estado? Y... ahí lo pongo. ¿Cuáles son los bienes públicos y los privados? ¿A quién le pertenecen? ¿Al gobierno? ¿A las empresas o a los ciudadanos? ¿Y quién mantiene y administra los servicios públicos? ¿Fueron más eficaces y menos corruptos en manos privadas o estatales? ¿Qué derechos tienen los usuarios sobre ellos? ¿Cuál es el organismo nacional que viene del Estado? ¿Cuáles? ¿Qué son los bienes? Bueno, los bienes del Estado son enormes. Acá hay que separar entre lo que administra nuestro organismo, que es lo que está desafectado de concesiones sobre el uso del sector del Estado, bastante menos, digamos, pero los bienes del Estado son muchísimo más. El espectador no entiende nada, no se tiene idea de qué es lo que le pertenece. Bueno, el patrimonio público, por ejemplo, desde que los ferrocarriles fueron nacionalizados, siguen siendo parte del Estado, el patrimonio del Estado. Están concesionados, pero todos los ferroviarios, todo, hasta el último riel, es propiedad del Estado. Todos los puertos son del Estado, administrados por consorcios, algunos pequeños puertos privados, pero son concesiones también. Todo el subsuelo del Estado. YPF ha sido privatizada, ha sido concesionada, pero el subsuelo sigue siendo nacional. Nacional es la acá, en todas las operaciones. Lo mismo pasa con toda la plataforma submarina y las submarinas. O sea, el Estado tiene enorme poder en toda la zona marítima. Pero vos podés dar permisos de pesca, concesiones. Y tierras, cuando el Estado tiene muchas tierras, las Fuerzas Armadas tienen muchas tierras, porque en épocas, y en el interior del país tienen mucho, en las provincias, campos grandes, todo eso todavía está. Todos los edificios públicos, todos los edificios públicos están asignados, no al ministro, porque están asignados a un ministerio, a un ministerio. Hay miles. Pero es algo, no está claro el reglamento de los bienes. Ni siquiera el Estado mismo sabe lo que tiene. Ni siquiera el Estado mismo sabe lo que tiene. No tiene el inventario completo de eso. No está nunca completo. Bueno,
Aquí aparece otra figura que tiene que ver con las concesiones. No sé si ahí escucharon. eh, la palabra concesiones y da dos ejemplos. ¿Qué sucedió? Porque de eso no hablamos ni en empresas del Estado, ni sociedades del Estado, ni sociedades mixtas. Le voy a dar dos ejemplos. Uno, las concesiones viales. Las rutas siguen siendo del Estado nacional, pero se concesionó en los años 90 a empresas privadas que las mantengan, por ejemplo, que las demarquen, que corten los pastos que están a los costados, y se le cobra al usuario un peaje. También sucede lo mismo con los puertos, ahí como se explica en el video. O sea, los puertos son argentinos, pero están concesionadas a empresas privadas, extranjeras y nacionales. Bueno, eso es algo que se está discutiendo ahora, para no entrar. Bueno, vamos al trabajo práctico. Y ahí vamos a la pregunta, no me acuerdo de quién había hecho. Bueno, vamos a analizar... Marian, Sí, para decirle a los chicos que también se queden tranquilos en relación a estos temas, porque las concesiones, como contrato administrativo, lo vamos a ver en la unidad 12, y cuando veamos en la unidad 13, servicios públicos, vamos a volver a ver estos procesos de nacionalización. Muy mal, ¿se me escucha? más o menos. Ahora se escucha. Los procesos de nacionalización, los procesos de estatización, de privatización, ya en público te comprometo para esa parte hermosa de la unidad, pero que tiene que ver con lo que acabas de dar exactamente sobre el tema, pero llevado específicamente a los servicios públicos. Así que son nuevamente conceptos que van a ir integrando a medida que vayan pasando las unidades. Yo te silencié, Mariana. Ay. No, profe, no se escucha. ¿Ahora se me escucha? Ahora sí, profe. Bueno, vamos a analizar juntos el trabajo práctico, no todo porque nos va a llevar mucho tiempo, pero vamos a analizar, me gustaría que participen, así como hizo la pregunta la compañera, dos casos emblemáticos de empresas nacionales. Bueno, y vamos a empezar por YPF. ¿Alguien sabe? Bueno, yo le anticipé más o menos cuándo se creó YPF, en qué carácter. Bueno, empiezo yo, después si se quieren se van sumando. Bueno, YPF se crea en 1922. Mosconi fue su mentor, fue la primera empresa de yacimientos petrolíferos nacionales de Sudamérica. Incluso después Mosconi hizo una gira por Latinoamérica, desde México, por Colombia, induciendo a todos los países a que tenían que tener una empresa nacional. Esto fue durante el gobierno de Irigoyen. Bueno, como vimos, ¿alguien sabe qué pasó con YPF en los años 90 en el video? La privatizó. Privatizó. Exact- Privatizaron. exactamente. En los años 90, dentro de ese marco internacional del neoliberalismo, se privatiza y queda en manos privadas extranjeras. El mayor accionista era Repsol, una empresa española. Bueno, y ahí, ¿qué pasa después de los años 2000? ¿Alguien En sabe? el 2008 el Sí. gobierno busca estatizar y todavía ha sido todo un problema con juicio y demás por una supuesta mala estatización. Bueno, ¿alguien sabe cómo fue el proceso de estatización? ¿Bajo qué procedimiento? Procedimiento que también van a ver en la unidad 13. Bueno, obviamente se votó. ¿Expropiación? ¿Por una ley puede ser? Sí, por una ley. Por la ley 19.549. Ah, No, ahí alguien dijo expropiación, sí. Bueno, se expropia, se vota, obviamente la expropiación conlleva una indemnización.
Ahí cuando hicieron referencia al tema del juicio es obviamente que se le paga un monto a las empresas expropiadas y puede reclamar, digamos, que no está de acuerdo con ese monto. O sea, la expropiación es una ley, o sea, dentro del Estado argentino se sanciona la ley, se aplica la ley. O sea, se expropia Profe, y se indemniza. Sí puede discutirse el tema del monto. Obviamente, si estas empresas hacen presentación en foros internacionales o ante tribunales internacionales, eso escapa a la jurisdicción del Estado argentino. Bueno, ¿qué tipo de empresa es a partir de la expropiación YPF de las que vimos? ¿Alguien sabe? ¿Eh? Mixtas, con Mixta. mayoría Exactamente. estatal. Es mixta, o sea, no es totalmente del Estado. ¿Alguien sabe más o menos en qué proporciones que lo estuvimos hablando? 51-49, ¿no? Exactamente. 51 es del Estado, pero a su vez es compartido. 26 del Estado Nacional y 25 de las provincias. De las provincias, no de todas las provincias. Y hay un 49, donde incluso hay una proporción todavía que es de Repsol, y hay otras empresas privadas. Bueno, entonces estamos hablando de una empresa mixta. Fíjense que pasamos de una empresa de 100% de capital nacional a una que era capital privado. Hoy YPF es mixta, ¿sí? Bueno, pasamos a otro caso, Aerolíneas Argentinas. ¿Alguien sabe qué sucedió a lo largo de la historia con Aerolíneas? Dijimos al principio que fue creada más o menos poquito antes del gobierno de Perón, como una empresa del Estado. ¿Qué sucedió en los 90? La privatizaron también. Privatizaron. Exactamente. ¿Alguien sabe cuál fue la Profe, empresa? Sí, tengo una pregunta. Cuando dicen privatización es cuando le vendo, por así decirlo, a alguien, el sí. Estado le vende, y expropiación es cuando yo le indemnizo a alguien por comprarle una parte o De- todo, o no. Después vamos, como explicó la profesora, después vamos a desarrollar el tema de expropiación. La expropiación se hace por ley y sí o sí tiene que ser de utilidad pública, ¿no? No es que se pueda expropiar cualquier cosa, sino que tiene que ser de afectación para utilidad pública. Y una vez que se expropia, se indemniza al expropiado. El expropiado no, excepto que plantee la inconstitucionalidad de la ley de expropiación, no se puede negar, sí puede discutir el monto dentro de lo que es la jurisdicción argentina. Sí, en la expropiación se le paga. En cambio, en la O privatización, sea, que un dueño de una empresa no se puede negar a que el Estado se la quiera quitar, básicamente. si es por expropiación, no, reitero, a excepción que plantee la inconstitucionalidad de la ley, que esté mal hecha, que no sea de utilidad pública, y bueno, que obviamente Disculpa, pueda. Mariano, Sí, no sé quién preguntó, no es el dueño de una empresa. Cualquier ciudadano argentino, si el Estado, por razón de utilidad pública, declara que necesita el bien que vos tenés, te lo expropia. Ya lo vamos a ver en la unidad 13. Solamente el límite es lo que dice, está explicando el profe Mariano, la constitucionalidad de la ley, pero la expropiación es una facultad otorgada constitucionalmente al Estado en el artículo 17. O sea, no se sorprendan que el Estado puede expropiar, porque es una de las facultades constitucionales más importantes que otorga la Constitución. ¿Cuál es el límite? La declaración por parte del Congreso, porque sí o sí tiene que ser por ley, no se puede hacer por un decreto del Ejecutivo. Esa ley tiene que tener los fundamentos de por qué el Estado va a expropiar el bien, y el fundamento principal es el de la utilidad pública. Así sucede cuando se necesitan hacer rutas y se expropian inmuebles de las personas. Ahora no, ya lo vamos a ver en la unidad 13. sí. Como dijo la profesora, lo vamos a ver después, pero no es únicamente que las expropiaciones sobre empresas privadas,
Se puede expropiar, como dijo, una casa que justo tiene que pasar una autopista, se le expropia a un privado, o por ejemplo, están haciendo el acueducto que atraviesa toda la provincia del Chaco para distribuir agua al impenetrable, y bueno, tienen que expropiar una parte del terreno de un privado donde va a pasar el acueducto. Obviamente se indemniza, o sea, tiene que tener una utilidad pública, no es por cualquier situación y tiene que ser aprobado por ley. Bueno, estábamos en el caso de aerolíneas. En el 2008 ahí dijeron que se privatizó. Bueno, Profe, por lo que yo sé, la privatización de Aerolíneas Argentinas fue sí, una de las peores que hubo en esa época, creo que la compró el Estado español, un estatuto español, dejando parte, un 85% llevándoselo de la empresa y un 15% permaneciendo siendo parte del Estado Nacional, una cosa así. Sí, esa es la razón que yo, antes de que Mariana más, recuerden que como docentes nosotros no le podemos dar esta posición personal que cada uno tiene respecto a cómo se llevó adelante la privatización. Sí, desde el punto de vista jurídico podemos hacer observaciones, porque es lo que corresponde que nosotros hagamos, pero yo respeto que vos digas que fue la peor privatización, porque sos vos la que está explicándolo de esa manera. Nosotros, no sé si te vamos a decir es la peor o es la mejor. Lo que te podemos dar es el marco, digamos, o sea, si hubieron fallas, se van a destacar esas fallas, obviamente. Ahí Mariana. sí. Fue comprada por una empresa española, después pasó a Mansans, y eso lo pueden ver. Yo les recomiendo dos películas para que vean el tema de cómo fue el periodo de privatizaciones. Argentina Sociedad Anónima y otra es Romeo Whisky Zulu, que, bueno, grafican justamente, desgraciadamente, dos accidentes que hubo, uno en Fray Ventos y otro en Aeroparque, en el momento de las privatizaciones. Bueno, miren esas películas y es una visión, bueno, de Enrique Piñeiro, que es un piloto, que sucedió con las privatizaciones en los años 90. Bueno, y volviendo a los 2000, en los 2000 se estatiza. ¿Alguien sabe más o menos en qué porcentaje o qué pasó? O actualmente, ¿qué es Aerolíneas Argentinas? Bueno, La empresa estatal. Profe, que yo exacto, también creo que la empresa es estatal. pero exactamente, pero es una empresa del Estado, una sociedad del Estado, o como YPF es una sociedad mixta. ¿Puedes repetir de nuevo? No, es del Estado, profe, no es mixta. ¿Mixta? Bueno, ahí hay distintas posturas. Yo creo Formalmente, que es del Estado, porque varias veces ya viajé con aerolínea y siempre entre provincia nomás eso no te deja volar, así que para mí creo que por esa experiencia creo que es solo sí, estatal. Para Aerolíneas tiene mí, vuelos ¿A internacionales. dónde no te deja volar si hay vuelos internacionales de Tiene aerolíneas? vuelo sí. internacional de aerolíneas. No, a lo que Deja. me refiero es que desde Buenos Aires recién solo podés salir, pero por ejemplo, si yo quiero ir a... Hay como unas trabas o algo así entre provincias, por así decirlo. Por ejemplo, yo no puedo ir de Corrientes a Córdoba, por ejemplo. No Pero puedo. eso por una cuestión de, Rutas de aéreas. tráfico, Rentabilidad. claro, aéreo, de ruta aérea, no, no tiene que ver con... esos Pero son una cuestión es que no quieren rutas. hacer esos vuelos nomás, no porque no se permiten. Hace, Claro, porque hay vuelos nacionales y vuelos eh, internacionales de Aerolíneas Argentinas. sí, eso tiene que ver con las rutas y con el momento, digamos, económico, pero hace poco se habilitaron, por ejemplo, vuelos de Brasilia a Salta directo o a Bariloche. Sí, esos son momentáneos. Bueno, no. Actualmente el Aerolíneas Argentinas y al momento de la estatización, la mayoría de las acciones, tanto de Aerolíneas como de Austral, fueron adquiridas por el Estado en un 99%. Y se dejó un 1% para una empresa privada que se llamaba Cielos del Sur. Entonces estaríamos dentro de lo que sería las empresas mixtas, ¿sí? Pero bueno, la mayoría del capital es nacional. Eh,
Bueno, me parece que ya con el análisis de estas dos, más o menos se lo dejamos de tarea, que elijan una, por ejemplo, en ARSA o ARSAT o Agua y Saneamiento Argentino, e investiguen qué tipo de empresa es, cómo se fundó y qué es actualmente, y bueno, después no, le mandan a los profes por correo, pero elijan solo una, ¿sí? Eso sería, se lo dejo de tarea, si no, nos vamos a extender. ¿Es grupal, profe? No, individual nomás. Es individual y tampoco es obligatorio. La idea es que lo entiendan y lo comprendan porque es posible que tengan que contestar preguntas sobre eso. La idea es que ustedes vayan tratando de practicar lo más posible para que no vuelva a suceder lo que sucedió en el... Varias te preguntan hasta cuándo lo pueden enviar. Profe, igual este Y ejercicio es no, el del foro. como dijo la profe, es opcional esa tarea, yo se los dejo para a los que les interesa que investiguen. Tienen por mí una semana para buscar, investigar Profe, qué tipo de empresa es. ¿Sí? igual este La- ejercicio es el del foro del aula que hay que responder. Ah, cierto, que están mirando, Esa misma cierto, empresa. sí. Lo que pasa es que nosotros al cambiar todas las clases nos olvidamos que había, sí, ya tomo asistencia, Ornella. Mario, ahí está. Y si me podés convertir en que yo pueda presentar, entonces presento el principio. El trabajo que hicimos con el profe Freddy fue el cuestionario y el que estamos haciendo con el profe Mariano es el del foro. Perfecto, mejor así les sirvo para contestar. Bueno, hay 136 participantes, de los cuales 3 somos nosotros, o sea que no pueden haber más que eso en la lista. Voy a tomar asistencia y después de tomar asistencia quiero explicarles algunas cosas del viernes y del trabajo final. Ya extendieron el tiempo del cuestionario. Para los que empezamos el examen. Ahí tienen el código. Pueden escanear el QR ese que está ahí también. Al fondo del quiz están los niños. Terminé el quiz, profe. Ah, porque pensé que ya no íbamos a usar. Pero no necesitas instalar nada. Profe, si yo al ingresar pongo mi nombre, pero cuando finaliza aparece como invitado, ¿aparece igual mi nombre o no? Me tendría que fijar en la... Pero debe ser que sí, porque ningún profe me dijo apareció un invitado. Bárbara, ¿ya probaste cuántas veces te pasa? No me aparece, drama. ¿Me puedes decir la clave, por favor? Porque no me aparece lo que comparto. 471543. Gracias. ¿Listo? ¿Están todos? Profe, hay gente que está viendo el link si puede hacer preguntas.
¿Estamos? Profe, Pues se siguen uniendo. Yo saqué screen, aviso, saqué screen de, acá, de los participantes. Ustedes están viendo mi pantalla compartida, ¿no? ¿O no? Sí, profe. Sí, profesor. Saqué screen de esto para poder comparar. Estoy sacando mientras los profes trabajan. Para poder comparar los nombres de los presentes con lo que sucede acá. Porque como se puede mandar por mail este cosito, echa la ley, echa la trampa. Bueno, empieza el grupo 1. Ok, grupo 2. Grupo 3. Muy bien. De 10 voy, salió. Bueno. Voy a apagar nada. Quiero apagar la música que me está. Bueno, varios temas. El primer tema. El día viernes, los que quieran hacer el taller, me escriben en el grupo. No me escriban por privado, porque ya habrán visto que no contesto los mensajes por privado. Así que me escriben en el grupo, profe, yo quiero. Así que decidimos si el viernes en este horario, a las 8 de la mañana, hacemos como un taller, un pequeño taller para los profes de práctica. Están eximidos, no se asustan. Es más, están eximidos si se quieren ir, porque ya son cuestiones que no se preocupen, no es por eso. Voy a detener la grabación porque esto no va a quedar con nosotros.